de nuestro programa El Despertar, Perlas de Conciencia para la Iluminación. Hoy seguimos con el tema del video pasado. Por favor, es súper importante que veamos el video pasado porque aquí quedamos y no explicamos qué tiene que ver esta palabra con esta palabra. Entonces es la secuencia y me permito en este momento borrar aquí para ir explicando uno por uno. ¿Y cuál es la relación que tienen estas palabras para poder explicarlo y entenderlo de mejor manera? Debemos empezar a entender que cuando empieza este paseo a mi vida es cuando yo nazco. Y entonces me estoy estrenando este hermoso vehículo, uno cuerpo y otro mente. Entonces decimos que estamos en cero. Entonces aquí decimos que estoy yo bebé y voy creciendo. Aquí sería la etapa adulta y sería o debería tener ese comportamiento de armonía, de riqueza. Pero ¿cuál es el transcurrir? El transcurrir debe ser muy puntual, debe ser evolutivo, así como se desarrolla y crece mi cuerpo físico. Debo encontrar o tener clara una metodología para que al mismo tiempo vaya creciendo y desarrollándose mi mente. Entonces aquí es donde empezamos a ver que cuando nosotros nacemos y nosotros colocamos aquí, estamos en ruinas. Esto quiere decir, si nosotros lo traducimos, coloquémosle unos sinónimos. Y en estos sinónimos podemos nosotros decir que estamos sin rumbo, estamos sin cimientos. ¿Cómo así? Entonces un niño, un recién nacido debe tener cimientos. Claro que sí. Entonces entra bajo la responsabilidad de sus padres o de un adulto o del sistema y empiezan a educarlo. Entonces este bebé empieza a crecer y debe empezar a caminar, debe empezar a resolver cosas físicas. Pero el entrenamiento y la crianza que nosotros nos dan simplemente se limita a eso, ¿no? A la parte física, no a la parte mental y a hacer ejercicio mental. Solamente hacemos ejercicios físicos y donde queremos darle la importancia a no solamente un desarrollo físico, hay que tener un desarrollo mental. Entonces no solamente se trata de empezar a caminar, empezar a hablar, empezar a alimentarnos. Se lo explico de esta forma, con un ejemplo más práctico. El cuerpo de un bebé hay que ayudarle hasta que en la digestión hay que darle palmaditas en la espalda para que pueda botar los gases, porque se llena de gases cuando toma la leche, entonces si no se puede atragantar, se puede hacer daño. Entonces hay que ayudarle. Eso es pasar de no tener cimientos a la pobreza. ¿Sabe por qué? Porque es que cuando es, mire, el paso de aquí, de 0 a 1, es específicamente los síntomas. Y los síntomas de estar en pobreza, uno de los más importantes, estamos en conflicto. Estamos aprendiendo a resolver. Entonces yo no sé caminar y empiezo a caminar y entonces puedo tropezar, me puedo caer y es lo más normal. Tener conflictos con las situaciones que debo resolver, pero lo voy resolviendo. Cuando yo empiezo a resolver esos conflictos, entonces paso a la escasez y evalúo y me sitúo en dos. En esta escasez, entonces, para yo trascender a la abundancia, hay algo muy importante y es la motivación. Hablemos de las ganas,
hablemos del deseo. Y aquí entonces les doy un ejemplo muy práctico y es cuando ya un niño sabe caminar, aprendió a caminar, pero para cambiar el ejemplo y que quede de manera más práctica, vamos a hablar del ejemplo de la cicla. El niño quiere aprender a montar cicla. Entonces, papá, yo quiero una cicla, regálame una cicla. Yo, mi hijo, usted no sabe montar cicla. No importa, se va a caer. No importa. Y hay niños que tienen tanta motivación y tantas ganas que simplemente agarran la cicla, esa motivación los lleva a montar, a experimentar, a querer aprender y no se caen, simplemente no se caen, aprenden rapidísimo. ¡Wow! ¿Cómo lo logró ese muchacho? Digo yo en conciencia, nos tiramos de cabeza a resolver la situación motivados, no viendo lo malo. Simplemente tenemos ganas y deseo. Y como en nuestro corazón está la pureza, porque nosotros no queremos hacerle daño, lo hacemos con la mejor intención, simplemente nos saca del conflicto, porque no vamos a ver el conflicto que en este caso sería caernos, rasparnos, maltratarnos. ¿Cuántos niños no le dicen a su papá, no papá, tranquilo, no se preocupe, si yo me caigo me pego pasito? Y entonces uno se ríe, ¿no? Pues espectacular, mire la motivación que tiene un niño y cómo nos enseña. Y aquí lo que debemos ver es la motivación juega un papel supremamente importante y me coloca en la escasez. Me saca de la pobreza y me coloca en la escasez. Pero para yo llegar y subir y dar otro paso en la evolución, para llegar a la abundancia, en este punto muy particular, yo debo darme cuenta de algo y debo aplicar algo. Y es puntualmente la gratitud. Sí, señores, ¿saben qué es la gratitud? Definámosla. Gratitud es yo darme cuenta de todo lo que tengo a mi disposición, las características de mi cuerpo, cómo aprendo yo, cómo entiendo, qué cosas me son fáciles de desarrollar, qué habilidades tengo, todo lo positivo, todo lo que yo tengo tanto en mis manos y no tengo en mis manos, pero sí dispongo, porque cuando somos niños disponemos de las cosas de nuestros padres, de la familia, de los amigos, aún del mismo sistema, del Estado, y no las sabemos utilizar. Entonces, cuando yo me doy cuenta que estoy creciendo y mi papá tiene una cicla que es más grande que la mía porque la mía es pequeñita, entonces me doy cuenta de que puedo cambiar de cicla a una cicla pequeña y evolucionar, porque ya la cicla se me está quedando pequeña. Yo no debo quedarme toda la vida con esa cicla y entonces voy haciendo una transición y vivo en gratitud. Ya aprendo a manejar, aprendo a estudiar solo, ya no me hacen las reflexiones para hacer la tarea porque yo soy capaz de hacerla y voy evolucionando mentalmente. Entonces empiezo a entender que el castigo que me dan a nivel familiar es como a veces una barrera porque no me impide desarrollarme mentalmente, solamente físicamente. Entonces, hablamos de la gratitud. Y vivir en gratitud es tener claritico todo lo que yo tengo para poder desarrollarme como persona. Yo debo valorarlo, debo saber el precio, la historia, qué me costó, cuántas caídas tuve yo al aprender a montar cicla, cuántas veces me raspé, me maltraté para valorar la cicla y saber lo importante que es aprender a montar cicla sin maltratarme, sin hacerme daño, sino hacerlo de la manera correcta. Y un ejemplo aquí de gratitud vendría siendo la parte profesional, una carrera profesional, como para hablar de ejemplos diferentes en cada uno de los estadios para poder entender de mejor manera. Cuando yo pasé del bachillerato a la parte profesional, a estudiar una carrera, perfecto, seguía siendo estudiante, pero cuando fui profesional
Entonces, hablemos de una carrera en la parte de la salud. Aprendí a hacer una consulta, a atender al paciente, a desarrollar una serie de protocolos para poder desarrollar la actividad profesional que debía desarrollar con el paciente. Entonces, yo supe qué era lo que yo sabía, cuáles eran los instrumentos que debía utilizar, cómo hacerlo de la mejor manera. Es más, entendamos que el mundo y el sistema lo reconocen, porque el Estado me reconoció como profesional. Eso debo tener gratitud con eso porque hasta el Estado me da mediante un certificado, me dice y me demuestra, miren, usted es profesional en esta área, debe ser reconocido de esta forma en la sociedad. Y el error de nosotros mismos es que muchas veces no lo sabemos hacer. Entonces tenemos tantas cosas y primero, no tenemos gratitud con lo que tenemos, que es el paso esencial que nos permite subir. Seguimos para la parte de la prosperidad. Y en la parte de la prosperidad, simplemente hay algo en lo que yo debo vivir y es la verdad. Y la verdad me exige algo, es cero justificación. Se los explico de esta forma. Cuando yo me justifico por algo, es un ego mío el que está hablando. Porque si hablamos del éxito en la parte profesional, podemos decir, pero ¿por qué a otra persona que estudió lo mismo que yo sí tiene éxito, le va mucho mejor? Porque esa persona de pronto está vibrando en verdad y yo me quedo con unas respuestas y me digo, no César, es que la familia de él tiene dinero, es que la familia de él tiene contactos políticos, es que la familia de él importa productos, entonces le quedó muy fácil montar un negocio. No, nada de eso. Cuando yo no me justifico y yo me pido a mí y me exijo a mí las respuestas de éxito y no acepto ninguna variable negativa, estoy empezando a vivir en verdad conmigo mismo, porque yo me salgo del esquema, de la absorción que nos tiene el sistema para nosotros. Yo soy el que absorbo el sistema a como me sirve. Y por favor, pensemos mucho en esto. Yo no me adapto al sistema, el sistema se adapta a mí, porque yo lo adapto a mí. Entonces cambia nuestra vida. Y en esa consulta médica que yo voy a hacer, simplemente lo hago con mi toque personal, porque yo ya no acepto ninguna justificación. Yo soy alegre, me gusta sonreír, entonces en la consulta yo siempre estoy sonriendo, buenos días, ¿cómo están? Cuéntame un poquito de la historia y la hago más amena. Es una consulta que tiene mi toque personal. Cuando yo logro eso en todos los aspectos de mi vida, en los ejes principales de mi vida, simplemente yo lo hago con amor y estoy en armonía. Cuando estoy en armonía es porque tiene mi toque personal y ya he evolucionado. Primero, fijando los cimientos. Segundo, superando el conflicto. Tercero, trabajando de muy buena manera en lo que es la motivación, las ganas, los deseos. Después paso a ser grato con todo lo que tengo. Y después de valorar y darle el valor que tienen todas las cosas por las que yo he pasado y he vivido en mi historia, es que empiezo a vivir en verdad. Y vivir en verdad es vivir con todo lo anterior y ser justo conmigo. Y es empezar a adoptar en el sistema las cosas que a mí me gustan porque simplemente es mi vida. Y no dejo que el sistema me absorba y me lleve. Entonces estoy en armonía con mi vida. Porque todas las áreas de mi vida están en verdad. Las tengo en armonía. Mi familia, la economía, el trabajo, las relaciones con los amigos, todas las áreas de mi vida. Ojo, aquí no estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando de las áreas importantes que
forman parte de mí, que me hacen integral. Yo no puedo estar en riqueza, que sería aquí estar en armonía solamente de dinero, porque les podría decir una máxima que está en el mundo que es tan pobre que solamente tiene dinero, ¿no? Entonces tenemos que fortalecer y llevar en armonía todas las áreas de mi vida. Y entonces ahí es donde empezamos a ver muchos factores, muchas excusas, muchas justificaciones que no nos dejan pasar de la prosperidad a la armonía y nuestra vida se estabiliza como se estabiliza normalmente la de la mayoría de las personas. Entonces dejamos unas en pobreza, en escasez, en abundancia, en prosperidad, pero cuando yo empiezo y tengo una en armonía, yo empiezo a analizar qué es lo que hice para fluir y tenerlo en armonía y entonces las empiezo a aplicar a las demás. Permítanme decirles, esta es una pequeña metodología que nos ayuda a que nuestra vida empiece a fluir en armonía, a desarrollarse en armonía. Entonces lo importante aquí es cuándo vas a decidir que tu vida esté en armonía. Por ende, un sinónimo, empezar a vivir en riqueza. ¿Vamos a seguir queriendo y deseando ser felices o vamos a empezar a actuar? Porque esta metodología nos dice y nos enseña y nos deja muy claro que no es desarrollarnos físicamente. Desarrollarnos físicamente llegamos que a los 18, que somos mayores de edad, a los 22, 23, a los cuántos años. Pero de ahí en adelante no nos empezamos a desarrollar mentalmente simplemente porque ya aprendimos lo básico de la vida y una de estas estructuras. Yo nunca he buscado una metodología para crecer como ser integral. Por favor, ese era el mensaje que queríamos darles hoy. Les recuerdo que síganos en nuestros videos, apóyennos, estamos haciendo este esfuerzo para trasladarle todas estas cosas que nos ayudan a ser mejores personas y queremos decirles que, a invitarlos, perdón, a nuestras clases. Nos pueden contactar, pueden venir a las reuniones, son totalmente gratuitas, van a ser bienvenidos. Aquí tenemos más tiempo para debatir, explicar los ejemplos de forma más detallada, porque cada uno de nosotros tenemos vidas completamente diferentes, ¿no? En quehaceres, en actividades, en responsabilidades. Entonces podemos empezar a practicarlo a través de ejercicios que nos vayan subiendo de niveles. Esas son nuestras clases, están totalmente invitados. Contáctenos y son bienvenidos. Por ahora les envío un abrazo, que el Creador los bendiga, que tengan lindo día. Nos vemos en el próximo video.